Buenas noches, amigos. Una vez más tenemos la grandiosa oportunidad de escuchar la voz de Dios por medio de su palabra, la Biblia. Y en este momento de estudio, queremos invitar la presencia del Espíritu Santo con nosotros, no solamente para que nos haga comprender, pero también para que nos dé la humildad que necesitamos para aceptarla y también el poder para ponerla en práctica. Por lo tanto, te invito que ores conmigo en tu corazón. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos por este momento que tenemos de estudiar tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente, nos haga mirar la verdad, nos dé un corazón humilde para aceptarla y también para ponerla en práctica. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay un mandato del Señor Jesús que ha dejado a todos por un momento sosteniendo su respiración. Las preguntas que despierta en la mente se entremezclan con dudas. Naturalmente, lo primero que preguntamos ¿es posible esto? En nuestra condición de pecadores, no solamente es difícil comprender cómo puede ser esto posible, pero también es imposible alcanzarlo. Este mandato se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 5, en el verso 48. Leámoslo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Se habrá equivocado el Señor Jesús al pedir a la raza humana ser perfecto como Dios lo es en el cielo? ¿Es esto posible en esta tierra? Cuando comparamos nuestra vida con lo que Dios requiere de nosotros, miramos un mundo infinito de diferencia. Leamos otro pasaje similar a este en el libro de Efesios 5:27, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. El Señor promete que Él va a presentar una iglesia sin mancha o arruga, perfecta e inmaculada, compuesta de seres humanos. Hay personas que piensan que esto no será posible mientras estemos en esta tierra de maldad. Que la Biblia se refiere de la perfección de la iglesia solamente cuando ésta sea trasladada al cielo. Bueno, yo quisiera pensar así también, pero leo otro pasaje en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, el verso 15. ¿Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo? Es en medio de esta generación maligna que hemos de ser sin mancha e irreprensibles. Comparando lo que Dios pide con la realidad de nuestra vida, nos sentimos perdidos. Y la pregunta que viene naturalmente a nuestra mente es, ¿cómo va a llevarnos Dios al cielo sin que cometamos un error, un pecado, y así poner en peligro los habitantes del cielo? Bueno, hay otro pasaje en la Biblia que, aunque no sé cómo esto va a suceder, cómo va a ser posible, me da esperanza. Leamos en el libro de Números, capítulo 1, en el verso 9. Capítulo 1, en el verso 9. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, la tribulación no se levantará dos veces. Aquí el Señor promete que después que Él haga consumación, la tribulación, es decir, el pecado, no se levantará dos veces. En otras palabras, Él nos garantiza que nunca, nadie jamás cometerá un pecado en el universo por las edades sin fin. ¿Cómo va a ser posible? La mente imperfecta no lo puede comprender. Dios nos está asegurando que nunca se cometerá un error. Nunca más pasará por la mente un pensamiento, un mal pensamiento. La lengua nunca más expresará una mentira o una palabra hiriente, provocativa o malsana.
¿Cómo va a lograrlo esto Dios? Bueno, lo que Dios nos pide solo puede ser logrado por un cambio total de naturaleza. La naturaleza mala e imperfecta del hombre tiene que ser transformada en una naturaleza santa. Esto sería como transformar un dragón en un cordero. Solamente el poder creador de Dios puede hacerlo. Y es por esto que necesitamos venir a Él. Y esta es precisamente la promesa que Él nos hace. Promete un cambio de naturaleza, un cambio de corazón. Leamos en Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Este es el plan de Dios para con nosotros, cambiar la naturaleza de nuestro corazón. Y solamente así podemos estar en la tierra prometida, y entonces le seremos obedientes, guardaremos sus leyes, y Él será nuestro Dios, y nosotros seremos su pueblo. Miremos cómo la Biblia dice que aún hasta los animales serán diferentes allá, en esa tierra. Leamos en Isaías 11, versos 6 y 7. Morará el cordero con el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de teta se entretendrá sobre la cueva del aspid, y el recién destetado jugará su mano sobre la cueva del basilisco. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como cubre la mar las aguas. Este es el poder transformador de Dios. Pero recuerda que esta transformación tiene que tomar lugar aquí en esta tierra. No la de los animales, sino tú y yo. Es en este mundo que tenemos que vivir irreprensibles, sin mancha, en medio de esta generación perversa. Ya miramos también que quien lo hará es Dios, cambiando la naturaleza de nuestro corazón, pues es del corazón que viene todo lo malo que somos. Dice así en el libro de San Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Es por esto que el corazón tiene que ser cambiado. Esta es la fuente de todo mal. El pecado está dentro de nosotros, en el corazón. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo necesita Dios para hacer este cambio? Recuerda que el mundo entero fue hecho tan solo en una semana. El hombre mismo fue creado en un momento por el poder de su palabra. Salmos 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Salmos 33:9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Nuestro tema de hoy es un momento con Jesús. Veamos ejemplos de personas como tú y yo, cuyas vidas cambiaron de rumbo con tan solo un momento con Él. Leamos de Nicodemo. Juan 3, 1 y 2 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él.
Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere de otra vez no puede ver el reino de Dios. Aquí el Señor Jesús llama al cambio de corazón nuevo nacimiento, porque se trata de una persona completamente diferente. Es una nueva creación de Jesús, una nueva criatura en Cristo. El orgulloso príncipe fariseo se quedó anonadado al escuchar semejante diagnóstico del gran maestro del alma. No podía concebir la idea de que él, un israelita de nacimiento y príncipe de la nación, estimado y admirado por el pueblo por su distinguida piedad y bondad, y estricto en las tradiciones judaicas, tuviese necesidad de un cambio en su vida para ver el reino de Dios. Se sentía seguro del favor de Dios en su condición. Se sentía un modelo de piedad, un candidato para el cielo. Pero para Dios, lo que el hombre necesita para ser habitante de su reino no es una mejora de su vieja naturaleza, sino completamente una nueva criatura. Esto fue todo lo que este orgulloso fariseo necesitó. Un momento con Jesús. Para que su vida fuera transformada, Nicodemo, que viniera a Jesús de noche por temor de ser calificado como un simpatizante del humilde maestro de Nazaret, mostró una osadía en un tiempo cuando aún sus discípulos tenían temor. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, vino a ungir el cuerpo de aquel que para él ahora era su maestro, su salvador. En el libro de Juan 19, 39 y 40, dice, y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. ¿Qué cambio tan radical? Ahora estaba dispuesto no solamente de ser expulsado como miembro del concilio, sino que hasta estaba listo para gastar su fortuna en el maestro y en el servicio de su iglesia. Hay otro caso en la Biblia que se registra al igual que el de Nicodemo, solamente en el Evangelio de San Juan. Esta vez se trata del caso de una mujer no judía, que también en un momento con Jesús bebió del agua de la vida eterna, la cual vino a ser en ella una fuente inagotable de beneficio para los demás. Ella es conocida como la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Leamos en San Juan 4, 7 y 9. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y díjole, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. El que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto es exactamente lo que esta mujer vino a hacer, una fuente del agua de la salvación. Porque dice la Escritura que inmediatamente que ella reconoció y aceptó al Mesías y Salvador, lo anunció en la ciudad. Un gran número de personas creyeron en Jesús. Leamos Juan, ahora en el verso 25-26, mismo capítulo 4, dice la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús, yo soy que hablo contigo.
Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres, venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Si quizás este es el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y volvieron y vinieron a él. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, que me dijo todo lo que he hecho. Viniendo pues los samaritanos a él, rogáronle que se quedase allí, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Notemos aquí que el beber del agua de la vida es creer en Jesús, que Jesús es el Cristo. Ahora, la palabra Cristo viene de la palabra griega Christos, que literalmente quiere decir ungido, lo mismo que Mesías en hebreo. Otro punto que aprendimos aquí es que la misión del Mesías, el Cristo, es la salvación del mundo. A la luz de esta historia, analicemos los pasos para tomar del agua de la salvación. Leamos el verso 10. Respondió Jesús y díjole, si conoces el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Primer paso, tenemos que conocer a Jesús. El Señor Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién soy yo. Conocer a Jesús es tener vida eterna. Esto dice en San Juan 17:3. Segundo paso, después de conocerlo, debemos de creer en Él como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador del mundo. Tercer paso, tenemos que pedírselo. Si tú le pidieras, dijo él te daría agua de vida. Esto demuestra nuestra decisión de aceptarle como nuestro Salvador. La transformación de vida que necesitamos es una obra del poder creador de Jesús. Recordemos que la palabra creadora de Dios es la que trajo al mundo a la existencia. En el libro de Efesios 5, 25 y 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así como la creación en su estado de perfección vino a la existencia por la palabra de Dios, también la iglesia es por la palabra de Dios que es hecha irreprensible y sin mancha. Dice el Salmos, porque Él dijo y fue hecho. Veamos otro ejemplo de la transformación en un momento. Veamos la experiencia de Saúl cuando fue ungido para ser rey en Israel. El profeta Samuel, después de haberlo ungido, al darle instrucciones de lo que pasaría después, le dijo lo siguiente. Leamos en el libro de 1 Samuel 10, 6 y 7. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. En el momento que él volvió la espalda para apartarse de Samuel, Dios le cambió el corazón y lo mudó en otro hombre. Veamos más tarde cuando la gente que lo conocía lo miró, ¿qué decían al mirarlo? Y aconteció
que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Dios no necesita 50 años para cambiar a un hombre. Cuando éste le entrega su corazón y con fe le pone su caso en sus manos, Dios puede transformar al hombre en un instante. El centurión romano, reconociendo el poder y la autoridad de Cristo, le dijo, solo di la palabra y mi siervo sanará. Leamos Mateo 8, el verso 8. Y respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno que entres debajo de mi techo, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado fe tanta. Esto es creer en Cristo, creer que tiene el poder de mandar y es hecho. De la misma forma como mandó que existiera la luz y fue hecho. Hay otro caso digno de nuestra atención en este momento. Este es el caso de un hombre oficial del rey que vino desde Capernaum hasta Caná de Galilea, donde Jesús se encontraba, y le rogó a Jesús que viniese a sanar a su hijo, que estaba para morir en casa. Veamos lo que pasó. Juan 4:49. El oficial del rey le dijo, Señor, baja antes que mi hijo muera. Puedes irte. Tu hijo vive, le dijo. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Notemos algunos puntos importantes. En primer lugar, dice que el hombre creyó en la palabra de Jesús que dijo, vete, tu hijo vive, y se fue. Segundo punto, el lugar donde Jesús dijo la palabra, a donde estaba su hijo, no estaba tan cerca. Porque cuando llegó a casa, preguntó a qué hora había mejorado y le dijeron, ayer, a la 7ª hora, eso es como a la 1 de la tarde en nuestro tiempo. Entonces, él llegó a casa hasta otro día. Por lo tanto, había un tiempo para poder llegar a donde él estaba lejos el lugar. Ahora, amigo, el punto aquí que yo quiero mencionar, Dios no necesita 50 años para cambiar la vida de una persona. Él puede hacerla en el momento. Aun cuando tú estés lejos hoy día, Él puede hacerlo allí donde estás. No importa la distancia, no importa dónde tú te encuentres. Él tiene el poder para cambiar tu vida. Pero tú tienes que aceptarlo. Él no puede hacerlo si tú no le entregas tu vida. Tienes que creer en su palabra. Su palabra tiene poder para crear. Y yo en este momento te invito a que ores conmigo. Y ahí donde estás, tú puedes entregarle tu vida en oración a Él. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos por este momento que nos has hablado en nuestra conciencia. Ahora pedimos, Señor, que en este momento tú transformes nuestra vida. Te ponemos nuestro caso en tus manos. Pedimos que tú lo hagas por el poder de tu Santo Espíritu. Lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Para mayor información, visite www.verdadysalvacion.com. Si tiene preguntas, escríbanos a la dirección electrónica info@verdadysalvacion.com o llame a la línea 310-204-1844. Visítenos también en la página de Facebook en www.facebook.com/Verdad y Salvación. También en YouTube en www.youtube.com/Verdad y Salvación. Llame a la línea 310-204-1844 o escríbanos al programa a Verdad y Salvación, P.O. Box 7646, Redlands, California 92375.